Os damos la bienvenida a nuestro programa número 156 de Aprendiendo a Pensar. Podemos estar disfrutando durante toda esta semana de partidas de este gran jugador que hemos visto ayer, antes de ayer, varias partidas, llevamos ya 3, hoy va a ser la cuarta, de Rudolf Spielmann, un jugador que era austríaco, nació en Viena, tuvo que huir de su país debido a la guerra, mataron a toda su familia, su hermano, que era músico, murió en un campo de concentración, su hermana tuvo que huir también, y él tuvo que huir a Suecia. En Suecia pues llevó una vida ajedrecística pues bastante intensa, porque era lo único que tenía, perdió todos sus bienes, toda su enorme biblioteca que tenía en su ciudad natal, sus libros que él había escrito de ajedrez pues circulaban por Europa y se vendían, pero sin su nombre. Habían borrado su nombre de la portada, querían acabar prácticamente con él simplemente por ser de origen judío. Pues bien, este jugador consiguió tener bastante éxito en Suecia, pero tuvo que estar sobreviviendo, por así decirlo. Tenía que estar dando simultáneas de ajedrez pues para poder sobrevivir, tenía que estar escribiendo artículos para revistas, tenía que estar pues asistiendo a cualquier match que lo invitaban, para enfrentarse con jugadores de segunda fila, pero todo porque no tenía otra opción, estaba solo en ese país y no tenía ningún ingreso aparte de lo que sabía hacer, que era el ajedrez. Así que vamos a ver una partida genial también de este jugador después de ese sufrimiento en la guerra, una partida que jugó en Estocolmo en 1940, y vamos a ver cómo extrae al rey rival del enroque de su refugio para terminar dándole mate en la casilla H6, es decir, todo un periplo, un recorrido de ese rey que sigue huyendo, recorriendo todo el tablero, huyendo de las piezas de Spielmann, y que al final pues terminó declinando en H6. Pues vamos a ver esa partida tan interesante de este jugador que tuvo una vida muy intensa fuera y dentro del tablero, que era Rudolf Spielmann. Bien, pues vamos a ver esta partida en la que él conducía las piezas negras, y precisamente era un match que jugó contra un joven prometedor de allí de Suecia, que bueno, le habían pagado para que él pudiera jugar este match y enfrentarse a ver si era capaz de resistir a este jugador que era una promesa de allí del ajedrez sueco. Pues vaya si pudo, ¿verdad? De este jugador que ya era de edad un poco avanzada, pues consiguió derrotarlo, y de qué manera, a esta joven promesa. Se llamaba Stig Ludolf, el de blanca, y las negras, como hemos dicho, Rudolf Spielmann, en Estocolmo, 1940, y la partida empezó de la siguiente forma: D4, D5, hasta aquí todo normal, C4, este es el gambito de dama, en el que las blancas ofrecen este peón con idea de, si las negras lo aceptan, pues ahora intentar recuperar el peón y adueñarse de todo el centro. Así que las negras, que en este caso Spielmann, en lugar de aceptarlo, pues juegan como era muy habitual en él. Él, cuando jugaba con blanca, hacía el gambito de rey, aperturas muy agresivas en las que sacrificaba peones por tal y de conseguir la iniciativa. Y aquí con negras pues también. Contrarresta a este gambito de dama con un contragambito. En este caso jugó E5, no solamente no acepta el peón, sino que ofrece un peón gratis a las blancas, y este es el llamado contragambito Alvin, que es bastante peligroso si no se sabe uno enfrentar a él. En este caso las blancas jugaron D por E5 y Spielmann avanzó con su peón a D4. Fijaros que ese peón es bastante peligroso, es bastante molesto, y hay algunas veces algunos jugadores han caído en una trampa que la voy a explicar muy cortito, porque si caemos en ella, sin duda vamos a salir de la sala humillados, y si somos capaces de hacerla nosotros, pues vamos a salir muy orgullosos, ¿no? Fijaros, si las blancas deciden jugar E3 porque le molesta ese peón para desarrollar todas las piezas, y juegan E3, pues prácticamente están cayendo ya en una trampa que aún puede ser más grave, ¿no? Porque fijaros, alfil B4 jaque, las blancas no podrían cubrirse con caballo, evidentemente no con dama, tendrían que cubrirse en la casilla de 2, y si lo hacen con alfil, fijaros qué otra trampa plantean las negras, y es tomar peón por peón y sacrificar un alfil gratis. Si las blancas lo aceptaran, pues ya sería el colmo, porque al aceptarlo, fijaros cómo las negras tomarían peón por peón, y el rey no podría despegarse de la dama porque perdería la dama. Así que al no poder tomar tendrían que jugar E2 y el peón llegaría a coronar. En plena apertura el peón llegaría a la última fila y coronaría.
pero no es lo que estáis pensando, no coronaría en dama, coronaría en un caballo. ¿Por qué en un caballo? Porque si coronó en dama, fijaros, como no es jaque, pues las blancas pueden evitar esta amenaza que se plantea perdiendo la dama, pues quizás moviendo esta jugada antes, dama por dama, y luego ya capturando aquí. Pero si coronamos en vez de con dama con un caballo y damos jaque, pues al ser jaque tienen que quitarse este problema y entonces vendría el alfil a G4 atacando al alfil y la dama y perdiéndola claramente. Habríamos perdido ya, podríamos abandonar perfectamente la partida. Así que una apertura brutal, llena de trampas, llena de celadas, en la que un peón es todo un héroe y llega a coronar en plena apertura. No fue evidentemente eso lo que ocurrió, porque, como hemos dicho, las blancas no van a caer en esa trampa, sin duda conocían el contragambito albín, y cuando las negras subieron, pues las blancas no cayeron en la trampa de jugar este peón y luego capturar un alfil, no hicieron nada de eso. Con lo cual, pero me ha gustado explicaros eso porque a veces podemos sentirnos tentados a eliminar este peón que nos está impidiendo desarrollar las piezas, nos molesta, y decimos, bueno, una jugada natural, si me come, pues cambio dama y luego ya recupero, voy ganando un peón, y podemos vernos tentados a hacer esto, tras lo cual empezarían las celadas de las negras y sería bastante humillante para el blanco caer en esa trampa. Es bueno por eso conocer aperturas también de memoria, y por eso os animamos en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Ayuntamiento de Almonte, en la Casa de la Cultura, a que asistáis y os podamos enseñar todo este tipo de trampas de celada para que vuestro juego pues aumente de nivel. En este caso las blancas no jugaron E3, sino que jugaron caballo F3, atacando al peón, y caballo C6, Spielmann defendiéndolo. De momento todo normal, caballo D2 las blancas y alfil E6 las negras, todo correcto. A3 las blancas para que no haya ningún susto en esta casilla de salto de alfil o de caballo, y dama D7 las negras, que parecen que van a decidir enrocar largo. B4 las blancas, muy bien, planteando ya una ofensiva de peones, una avalancha de peones contra el posible enroque largo. Sabéis que cuando un jugador enroca por una parte del tablero y el otro por la otra, se llama enroque opuestos, pues el mejor plan es efectuar una avalancha de peones para que abran columna para las torres contra el rey rival. Pero las negras harían lo mismo, ¿no? Así que de momento B4 parece una jugada razonable, aunque sí que es cierto que está retrasando un poquito el enroque blanco. Caballo E7 jugaron las negras, alfil B2 jugaron las blancas, caballo G6 las negras, que parece que ya van a recuperar este peón que ofrecieron al principio. Torre C1 las blancas, que están bastante preparadas para esa ofensiva porque se ven venir que las negras van a enrocar largo. Y una jugada muy interesante, A5, que empieza a descoordinar los peones blancos, y tras B5 pues ya recuperamos el peón que llevábamos de menos. Así que Spielmann aquí ya empieza a ir recuperando lo que ofreció en la apertura. G3 para desarrollar, fijaros cómo las blancas han evitado todo el momento jugar E3, aunque ya quizá no habría ninguna trampa de esa del principio, pero lo han evitado durante toda la partida y prefieren sacar el alfil por fianchetto y enrocar. Así que después de G3, las negras jugaron caballo por caballo, las blancas caballo por caballo, todo está en orden. Las negras terminan de desarrollar el alfil y juegan a disimular por dónde van a enrocar, así el blanco todavía no está seguro por qué parte van a enrocar, así que el blanco juega H4. Esto quizá ya sea demasiado temerario. El blanco está diciendo, si enrocas largo, pues tengo una avalancha de peones ahí, pero si enrocas corto también voy a empezar ya con una avalancha aquí y voy a dejar mi rey en el centro. Es bastante peligroso, bastante arriesgado, y Spielmann aquí empezó ya a aprovechar las debilidades que está dejando esta jugada. Fijaros cómo este peón, por ejemplo, por poner un ejemplo, es un peón muy fuerte, muy sólido, defendido con 2, de momento ya empieza a ser más débil, y ahora todavía más, porque uno se fija cómo la dama ya está apuntando aquí, el alfil en cualquier momento está apuntando aquí, y esta cadena pues se puede derrumbar en cualquier momento, el caballo tocando en H4, la dama en G3 y el alfil en F2, a ver lo que dura esa cadena de peones, ¿no? Y más tratándose de un jugador que, si habéis seguido las partidas de estos días, pues era un genio en la creatividad y en las combinaciones de sacrificio de ataque al rey. Pues después de dama D6, que jugaron las negras, alfil G2 las blancas, torre D8 las negras, enroque corto las blancas y enroque corto las negras. Por fin decidieron enrocar ambos jugadores, cada uno por un
por el mismo sitio, dama de 3 jugaron las blancas, y F5, una jugada que ya se dirige, si os fijáis, también a intentar romper, hay un punto de contacto aquí, ayudado con dama, con caballo, con torre, a romper la cadena de peones de las blancas. Así que una buena jugada de ataque F5, las blancas no se cortan y siguen también intentando su ataque en H5, el caballo tiene que huir evidentemente, no vamos a perder una pieza, torre D1 y el peón sigue su curso. Fijaros cómo ya la cadena se está rompiendo, esta ya se aisló por su propia cuenta y aquí ahora va a haber otro problema. Las blancas capturaron caballo por D4 y F por G3. Las negras continúan obcecadas en destruir la protección del rey, que cada vez se ve más expuesto. Caballo por E6 jugaron las blancas, y pensáis que ahora las negras pues tomarían aquí, ¿verdad? Efectuando esta descubierta, o pues no hizo nada de eso. Fijaros cómo el peón sigue su curso en la columna F, se desvió solamente un poco y ahora continúa por su columna F y llega a la séptima fila, empezando por las negras y dando jaque al rey. Así que fijaros que peón más valiente, que ni siquiera puede ser tomado, porque fijaros quién está aquí, y el rey tiene que huir a H1 dejando vivo a ese peón en F2, que a la vez le limita bastante, y le corta el paso intentando meterlo en una red de mate. Vamos a ver cómo culminó la partida Spearman, porque es muy interesante ver cómo lo hizo, cuál fue el remate final. Ahora sí jugó dama por E6, las blancas jugaron dama G3, traen la dama a la defensa del rey, caballo F5, efectivamente hay que sumar piezas para el ataque antes de rematar, dama G4 hicieron las blancas, dama por E2 las negras, que ya se acercan peligrosamente a la posición blanca, alfil D5 jaque, y parece que rey H8 simplemente serviría, ¿no? Pero todavía tenía planes más espectaculares Spearman. Torre por D5. Magnífica jugada en la que sacrificamos nada más y nada menos que la dama. Sacrificamos una torre, pero si el blanco prefiere, sacrificamos la dama. Y ya hemos visto y hemos dicho en la cabecera que Spearman prácticamente en todas las partidas que hemos visto estos días sacrificaba o la dama o la torre para ganar la partida. Pues aquí está, un nuevo sacrificio de dama para terminar con caballo G3 jaque, rey G2, y cuando recupera la dama, el rey se ve tan expuesto que fijaros como aunque vayan ganando esta torre, porque las blancas tienen 2 torres y las negras solo 1, ya es suficiente entre caballo, alfil y torre para terminar dando mate a este rey. ¿Cómo lo hicieron? Pues empezaron con este jaque, caballo F4 jaque, rey G3, caballo por H5 jaque, todavía trayendo más el rey hacia afuera, rey H4, torre F4 jaque, sacrificando también el caballo, impresionante, rey por H5, ya solo le queda 2 piezas para dar mate, alfil E7, que es una jugada sutil en la que amenazamos torre H4 y sería jaque mate, pero es el turno de las blancas, todavía se salvan y evitaron esa jugada con torre H1. Bien, pues entonces metemos mano por otro sitio, ¿verdad? G6 y atraemos el rey todavía aún más lejos. Fijaros cómo el rey, que es una pieza que tendría que estar defendida, ha llegado nada más y nada menos que a H6, a territorio rival para recibir el mate allí. ¿Con qué jugada? Pues con una jugada absolutamente sutil que puede pasar desapercibida a cualquier jugador. Siempre estamos acostumbrados a hacer sacrificios, a hacer jugadas brutales, pues ahora una jugada sencilla hizo abandonar a las blancas. ¿Sabéis cuál? Torre F5. Amenazamos mate por 2 sitios. O alfil F8 mate o alfil G5 mate. Con lo cual, si las blancas salvan este mate, pues se lo damos por aquí. Y si las blancas salvan este mate, por ejemplo así, pues se lo damos por aquí. Así que era inevitable, o por un sitio o por otro, el rey terminó en ese cementerio de H6, después de haber hecho un largo recorrido, una auténtica paliza, una obra de arte de este fantástico jugador que es Rudolf Spearman.
Bien, pues hasta aquí ha sido nuestro programa número 155, ¿no? Pues, hemos visto muchísimas partidas ya de Rudolf Spielmann y esta ha sido fantástica porque hemos visto partidas que ganó en tan solo 15 jugadas, 17, 20, esta ha durado un poquito más, ha durado 32 jugadas concretamente, pero ha sido muy bonito el remate final, también sacrificando damas y trayendo sobre todo al rey al territorio rival para terminar dándole mate. Así que bueno, espero que os haya gustado porque vamos a ver una más de este jugador el día de mañana para que veáis todo el recorrido que fue su vida. Hemos visto partidas desde después de ese horror de la guerra que tuvo que sufrir él y su familia y partidas de antes, ¿no? En una época más tranquila, una época más joven en la que desató todo su imaginación, ¿no? Pues vamos a ver una partida más mañana y así cerramos este homenaje que estamos haciendo a este fantástico jugador austriaco que fue marginado por ser de origen judío y tuvo que desarrollar su carrera en ese frío país de Suecia.